Hola, buenos días. Dios te bendiga en esta mañana preciosa de domingo. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes hoy una palabra que Dios, como siempre, ha puesto en mi corazón. Y se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, a partir del versículo 35. Dice allí: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. En el Evangelio según San Mateo se hace una clara referencia por parte de Jesús a buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, porque todo lo demás, comida, ropa, todo lo que tiene que ver con el sustento que nosotros necesitamos en este mundo, dice el Señor, nos asegura a Cristo en su palabra que nos será dado o vendrá a nuestras vidas por añadidura. Amén. Ahora, aquí en estas dos parábolas que acabamos de leer de forma muy rápida, el Señor nos ubica, nos coloca ante la realidad de lo que implica que como seguidores de Jesús, nosotros como seguidores de Jesús, nuestra vida solamente tiene sentido si somos verdaderos siervos de Dios. Amén. Y aunque eso choque a algunos, lo cierto es que es el mismo principio, significa exactamente lo mismo que buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. ¿Por qué? Porque buscar el reino de Dios no implica la conquista de un poder político, por ejemplo, como tristemente sucedió a partir del siglo IV. Amén. A partir del año 300 en adelante, tristemente el cristianismo se convirtió o empezaron a usar el cristianismo como para hacer 20 barbaridades en el nombre de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera implantaron o enseñaron y abrazaron la filosofía o la visión de que buscar el reino de Dios es extendernos políticamente, extendernos en un gobierno carnal, un gobierno humano por todas las naciones de la tierra. Amén. Así que tenemos que imponer el reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Exactamente como creían que Jesús iba a hacer en su tiempo, ¿sí? Hasta sus propios discípulos pensaban que cuando Jesús decía que como Mesías que venía a establecer el reino de Dios, pues ellos asumían, ellos tenían el entendimiento equivocado de que Él vendría a instituir un gobierno celestial en Israel. Amén. Y a partir de ahí dominar todo el mundo. No. Aquí lo que implica, Jesús lo que nos está diciendo, que buscar el reino de Dios, lo que implica precisamente es servir. Amén. Eso es buscar el reino de Dios
y su justicia. Es servir. Fíjense cómo lo enseñó él en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, en el verso 42 dice: Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Así es que ese afán en el corazón del hombre por establecer un dominio, ¿sí? Sobre otros, eso es un sentimiento pagano. Eso no tiene nada que ver con un corazón de siervo, según aquí lo que nos está diciendo el Señor. Amén. Ese afán por querer manipular a otros de diferentes formas, ese afán por querer imponer una especie de república independiente de mi casa, como había un anuncio que se repetía 1000 veces por la televisión. Bienvenido a la república independiente de mi casa. Pues ese afán por intentar o por pretender imponer una especie de república independiente de tu casa, ¿sí? Donde todos deben trabajar en función de mi visión, todos tienen que estar alineados con mis pretensiones, todos tienen que trabajar y moverse en función de mis objetivos. Ese afán de a veces sentirse uno protagonista, de sentirnos el centro de atención de todos, ese afán de que nos consideren el líder sobre algún grupo, sobre alguna cosa, ¿sí? El responsable, el máximo representante ahí de algo. Ese afán no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver, no es propio de Cristo, no es propio de los seguidores, de los verdaderos discípulos o siervos de Jesucristo. Amén. Porque los verdaderos discípulos de Cristo saben perfectamente lo que leíamos aquí en Marcos 10:45, que Cristo es el siervo que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él nos dio ejemplos. Por eso dice, no, el que quiera ser el primero, el que en el reino de los cielos, el más grande no es el que avasalla, el que domina, el que impone a los demás. No, el más grande es el que sirve a los demás. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios, es el mundo al revés. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero es triste ver que todavía hoy hay gente que no ha entendido esta verdad tan básica, tan elemental. Amén. Y por el contrario, lo que desea y añora son las prácticas y la mentalidad de la Edad Media. Sí, lo desean tanto como si alguien deseara volver a su infancia. Amén. Pero incluso esa clase de personas, esa clase de gente, se consideran siervos de Cristo. Se consideran siervos de Cristo porque a fin de cuentas ellos hacen determinadas cosas, algunas de las cosas de las que Dios a través de Jesucristo nos ha llamado a hacer. Amén. Así que por supuesto que se puede ser siervo de Dios de diferentes maneras, pero realmente ¿cuál es la manera correcta de ser un siervo de Jesucristo? ¿Cuál es? Pues vamos a dejar que Jesús nos lo muestre y nos lo revele con esta lectura que hemos visto aquí en Lucas capítulo 12. Amén. Mira lo que dice el versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Por lo tanto, Jesús nos está hablando aquí que la forma correcta de ser un siervo de Cristo es la de ser un siervo vigilante. Alabado sea el nombre de Jesús. Y un siervo vigilante no es aquel que se pasa toda la noche sin dormir, que a veces cuando leemos velad, ¿no?
Y orad, ese velar, muchos lo asocian a que hay que hacer vigilias en la noche. Sí, también, pero ser un siervo vigilante no quiere decir que te pases toda la noche sin dormir, sino que es un siervo, es un hombre, es una mujer que permanece día tras día ocupándose en los asuntos que el Señor le ha encargado. Amén. Eso es ser un siervo vigilante. Por eso es precioso como Jesús aquí nos dice que debemos vivir ceñidos, dice, ceñidos nuestros lomos con las lámparas encendidas, ¿sí? Ceñidos nuestros lomos y con las lámparas encendidas. Así es como Jesús dice que tú y yo deberíamos vivir. Amén. Es decir, que tenemos que estar bien vestidos y preparados para salir de viaje en cuanto el Señor aparezca. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así vives tú. Fíjense el versículo 37, la posición del siervo vigilante, según Dios, según Cristo nos lo está mostrando aquí, es una posición dichosa, feliz, bienaventurada. Dice, son bienaventurados esa clase de siervo, porque cuando su Señor le pida cuentas, dice que lo va a encontrar como velando, y por eso lo recompensará. Ese es el sentido de esa frase ahí al final del verso 37, vendrá a servirles, o sea, lo recompensará. Pero aparte de ser bienaventurado, este siervo vigilante, aparte de ser bienaventurado, el versículo 39 nos dice que estos siervos son gente sensata. ¿Por qué son gente sensata? Porque actúan de la misma manera que actúa un padre de familia que prevé la llegada de un ladrón. Pronto escucha que por ahí hay ladrones y entonces él se prepara su casa para la posible llegada de un ladrón. Así que por eso son gente sensata, bienaventurados y sensatos. Y en el versículo 40 añade Jesús, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Y esta última afirmación que acabamos de leer, por supuesto nosotros la conectamos siempre con ese evento que estamos esperando, que es la segunda venida de Cristo, ¿sí? En el final de los tiempos, cuando Cristo venga a establecer el reino de Dios sobre la tierra, ¿sí? Pero ciertamente no debemos limitar la interpretación de esto que está diciendo aquí Jesús cuando dice que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento viene el Señor. No tenemos que limitarlo a ese día en el que Cristo venga a la tierra, sino que tenemos que estar viviendo continuamente preparados como si ese día fuera a ser hoy. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si el día de la venida de Cristo tú no estás vivo? ¿Qué tal si morimos tú y yo antes de que Cristo venga, incluso en el rapto por su iglesia? ¿Qué pasa entonces? No. Dios puede pedirnos cuentas en cualquier momento. En cualquier momento Dios puede venir a pedirnos cuentas. Y esto debemos de recordarlo siempre. Tenemos que tenerlo siempre latente en nuestros corazones. Amén. Tenemos que comportarnos como si hoy mismo, como si ahora, en este minuto, el Señor viniera a demandarnos o a rendirnos cuentas. O mejor dicho, nosotros a rendirle cuentas a Él. Amén. A exigirnos. A ver, vengo a por ustedes y quiero un reporte de todo lo que han hecho. De eso se trata lo que Jesús está enseñando aquí. Amén. Por eso, cuando ahora Pedro le pregunta sobre a quién se dirige con esa parábola, Jesús le respondió con otra parábola, con una segunda parábola. Amén. Primeramente habló de ese siervo vigilante y ahora, ante la pregunta de Pedro, él le quiere dejar bien claro que le está hablando a todos sus siervos, todos los siervos de Cristo, ¿sí? Tienen que ser como estos mayordomos o gerentes de los que va a hablar ahora, fieles y prudentes. Amén. Ahora, el verdadero siervo de Cristo se ocupa de mantenerse él bien alimentado y bien limpio, ¿verdad? Mientras al mismo tiempo él cuida de administrar todo lo que ha recibido de su amo. ¿Para qué? Para que lo que ha recibido de su amo, lo que le ha encargado su amo bajo su cuidado, produzca abundante fruto. Es decir, este mayordomo que Jesús nos está hablando ahora en estos versículos, vive como un gerente que trabaja para que la hacienda de su Señor rinda y produzca y incremente la ganancia que le aporta a su dueño.
Él se ocupa de servir a otros. Por eso dice, ¿quién es el mayordomo fiel? ¿No? A quien el Señor lo ponga sobre todos los bienes para que le dé alimento a su tiempo. ¿A quién? A alguien, ¿no? O sea, está hablando de servicio. Entonces, un mayordomo fiel es un gerente que trabaja para que la hacienda de su Señor crezca, produzca cada vez más. Él se ocupa de servir a otros, ¿sí? De enseñarles sus labores, de ayudarles a que cada vez sean más eficientes en sus tareas, en sus trabajos. Gloria a Dios, para que cuando el amo regrese, entonces el amo pueda disfrutar del incremento de las ganancias, ¿sí? La multiplicación de las ganancias que este buen mayordomo fiel y prudente ha conseguido gracias a estarse ocupando de sus asuntos. Alabado sea el nombre de Jesús. Es el mismo principio. Este es el mismo principio que vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero es ahí cuando Jesús enseña sobre la parábola de los talentos, ¿sí? En las que dice que un hombre de familia noble viajó a una tierra lejana para ser coronado rey y después regresar. Amén. O sea, ese viaje de ir a una tierra lejana implica que le tomaría algún tiempo a ese hombre de familia noble regresar a su casa, ¿verdad? A su lugar. Evidentemente Jesús está representado ahí por ese hombre de familia noble que se va a una tierra lejana, que ese es el cielo, a recibir el reino, porque el Padre coronó a Jesús como rey cuando Él murió, resucitó y ascendió para sentarse a la derecha del trono de Dios. Amén. Y en esa parábola Jesús menciona que antes de irse, ese hombre noble de familia, pues llamó a 10 esclavos, a 10 siervos, ¿sí? Y a cada uno de ellos les dio una mina de plata. Una mina de plata equivalía al salario de más de 3 meses de un agricultor. Y les dio ese dinero para que cada uno de ellos negociaran hasta que Él regresara. Amén. Entonces, los discípulos debían entender, los apóstoles a los que Jesús le está hablando de esa parábola de los talentos, ellos tenían que entender que ellos eran esos esclavos, estaban representados en esa historia que Jesús le hacía, en esos 10 esclavos. Pero por supuesto Jesús no esperaba ni le estaba exigiendo a cada uno de ellos, a los discípulos, que recogieran una cosecha del campo, ¿no? Que recogieran alguna cosecha de cereales o algo parecido, no. Más bien Jesús lo que quiere es que estos discípulos hagan discípulos que también entren y formen parte del reino de Dios. Amén. A eso se está refiriendo con los talentos o con esa mina de plata que le está poniendo en las manos de estos discípulos, ¿sí? Y para eso, para poder hacer discípulos, estos servidores, estos seguidores de Cristo, claro, tienen que usar su tiempo, tienen que usar sus energías, tienen que usar sus recursos económicos, amén, en función de esa tarea, en función de esa encomienda, en función de eso que el Señor, el amo, le está demandando. Amén. Cristo nos ha dado el don del Espíritu Santo. Es por su Espíritu que nosotros podemos hacer discípulos a muchas otras personas. Es por su Espíritu que tú y yo podemos hoy ser testigos de Cristo donde quiera que nos movamos, donde quiera que vivamos. Amén. Ese es el don. Piensa que el don del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, es su vida en nosotros, es su poder en nosotros. Esa es la mina de plata que el Señor nos ha dado, porque con el Espíritu Santo hemos recibido los dones, hemos recibido la vida de Cristo, todo lo necesario para ser testigos suyos y para cumplir esa gran comisión que Él nos encargó de hacer discípulos a todas las naciones. Por eso es que aquí, volviendo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, primeramente, con esta segunda parábola, Jesús les volvió a remarcar a ellos que el mayordomo que ha gestionado fiel y prudentemente los bienes de su Señor, ese mayordomo recibirá su recompensa. Amén. Como ya lo había dicho antes cuando hablaba del siervo vigilante. Pero ahora Jesús introduce aquí en el versículo 45 a otro tipo de siervo, el siervo infiel. Vean ustedes, ¿quién es este siervo infiel? Véanlo a partir del versículo 45. Pues si se dan cuenta, se trata de un hombre que perdió de vista por completo el hecho de que él tendrá que rendir cuentas delante de su Señor.
Cuando digo un hombre, me refiero a un hombre y mujer, hablo en sentido genérico. Es alguien que se ha dejado llevar por la soberbia, se ha dejado llevar por el poder, por su posición. Este siervo infiel es alguien que ha visto a los demás como simples números o efectivos, ¿sí? No como seres humanos. Este siervo infiel es alguien que se ha entregado también a los placeres materiales sin ningún tipo de sensatez. Fíjate, así lo dice Jesús. Pero si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, perdió totalmente el enfoque. Y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Este es un mayordomo, este es un hombre, este es un gerente pobre en el sentido que vive sin la expectativa del regreso de su Señor. Es alguien que vive su día a día sin ese deseo, sin esa esperanza, sin ese querer, sin esa expectativa de que su Señor pueda volver hoy mismo. Por eso es un siervo infiel, porque ha perdido totalmente el enfoque, ha perdido totalmente el anhelo de reunirse otra vez con su Señor. Por eso vive enfocado en él mismo y no en cuidar de los asuntos de su amo. ¿Te das cuenta? Es un siervo que puede creer que está trabajando para que otros conozcan a Jesús, pero en realidad no es así. Si lo traemos ahora a nuestras vidas. Por ejemplo, puede este hombre, este siervo, este hombre que se considera siervo de Cristo, puede estarle hablando de Jesús a la gente, pretendiendo que efectivamente formen parte de su iglesia local, por decir así. Pero una vez que se encuentran ya esas personas que vienen a tu congregación local, a la congregación donde tú estás, donde tú perteneces, pues sencillamente estos siervos viven enfocados o movidos, como dijimos ahorita, por intereses egocéntricos, ¿sí? Por ellos querer resaltar, aparentar, como aquellos fariseos de los que hemos hablado semanas atrás, ¿sí? O viven sencillamente enfocados en un interés económico muchas veces, tristemente. Entonces empiezan a enseñar a esos nuevos que han venido, empiezan a enseñar y empiezan a exigirle cosas en función de esos intereses, en función de esas pretensiones suyas. ¿Ve? De esa manera ellos lo que están haciendo es lo que dice el versículo 45, están maltratando, como en esa parábola, están maltratando a los criados y a las criadas, entre comillas, porque están viviendo ¿para qué? Para comer y beber y embriagarse. Están enfocados en ellos mismos. No viven con la expectativa. Han perdido el norte. No piensan que ellos tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Así que me limito a enseñar ciertas cosas, a mantener el número, a mantener a la gente aquí conmigo porque me aportan ciertas cosas a mi persona. Bien sea que me aportan ¿qué? Reconocimiento. Ellos me reconocen a mí como un líder, como alguien importante, que si no fuera por esta manera de trabajar, pues nunca nadie me reconocería. Pero ahora este grupo de gente me reconoce a mí como el pastor, como el ungier, como el líder, el ungido, vete a saber. Amén. Y me aporta quizá cierta ayuda económica, ciertos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no viven enfocados en lo que verdaderamente el Señor demanda de cada uno de nosotros. Así que claramente, según vemos acá, la suerte de este tipo de siervo es nefasta, ¿sí? Es desgraciada. ¿Por qué? Porque dice acá que el Señor vendrá y lo encontrará sin estar preparado y lo castigará severamente, ¿sí? Y aunque el castigo, dice aquí en el verso 47 y 48, no será igual para todos, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque en algunos casos, algunos han estado haciendo cosas mal hechas debido a su ignorancia. Pero aunque el castigo no sea igual para todos, ciertamente todos serán castigados. El castigo será ineludible. Vamos a leerlo. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ese es alguien que sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tengo que enseñar, sé lo que tengo que enseñar, sé en lo que me tengo que ocupar. Sé que la iglesia no se trata de acumular gente, sino que se trata de entrenar a todos los creyentes. Se trata de hacer discípulos
que ellos puedan ellos mismos salir y seguir haciendo discípulos. Amén. De eso se trata la iglesia, no se trata de pensar en otras cosas. Y si yo sé eso y aún sabiéndolo, no lo hago, no trabajo en función de lo que el Señor me ha revelado y de lo que yo sé, pues entonces dice que recibiré muchos azotes. Pero el que no sabe del todo, puede que esté haciendo muchas actividades, muchas cosas, descuidando lo verdaderamente importante, pero lo hace por ignorancia, por falta de revelación quizás en ese momento. De todas maneras dice que recibirá azotes, pocos azotes. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, dice, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y entonces aquí cuando Jesús menciona un factor muy importante, y es que no solo responderemos por nuestra fidelidad, no solo responderemos por nuestra diligencia y por nuestra obediencia al llamado que Jesús nos hace. No, también responderemos por la manera en que mi fidelidad, en que mi diligencia y mi obediencia se corresponden con lo poco o lo mucho que llegamos a saber del Señor. O sea, si he conocido poco o he conocido mucho de Cristo. Sí, depende. Puedo estar creciendo. Todos estamos llamados a seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Pero supongamos que uno ha crecido un poco más que otro. Muy bien. Si lo que he aprendido yo, sea poco, no lo estoy practicando, no lo estoy viviendo, no lo estoy ejecutando, pues entonces aquí voy a rendir cuenta. Si he sido fiel. No solamente si he sido fiel, si he sido diligente, si he sido obediente, sino cómo está esa fidelidad, esa obediencia y esa diligencia en función de todo el conocimiento que el Señor me ha proporcionado. Esa es la rendición de cuentas que tendremos que dar delante del Señor. Amén. Es por eso que siempre exhortamos a los miembros de nuestra iglesia local y a los hermanos en la fe de otras congregaciones con las que a veces nos podemos reunir, compartir. Siempre exhortamos que no se trata solamente de saber la Biblia, no se trata solamente de tener conocimiento, sino de vivir de acuerdo a lo que voy aprendiendo. Amén. Si no, no tiene sentido. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros conocemos las enseñanzas del Sermón del Monte? De Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. ¿Cuántos estudios habremos realizado o recibido cada uno de nosotros, ¿no? Acerca de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, por ejemplo? ¿En cuántos seminarios, en cuántos institutos bíblicos habremos aprendido tantas materias? Teología, hermenéutica, tantas cosas. No sé, ¿habrá alguien que pueda nombrar los 9 atributos del fruto del Espíritu Santo? Seguramente que muchos de los que me están oyendo me pueden decir, sí, yo me sé. El amor, la templanza, la benignidad, la paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me lo sé todo. Muy bien. Alguien que pueda citar la conocida como gran comisión que Cristo dejó a su iglesia. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Esa gran comisión que el Señor nos ha dejado. ¿Cuántos se las conocen de memoria? Seguro que también el 80% de los que me están viendo y escuchando en esta hora pueden decir amén. Sin embargo, tu carácter está expresando todo ese saber que has adquirido a lo largo del tiempo que lleves en el evangelio. Tu vida familiar, tu vida conyugal es un reflejo de todo ese conocimiento que has recibido. Por saber todas estas cosas que he mencionado y muchas más, tu vida demuestra eso. O sea, lo que tú has recibido, lo que has aprendido hasta el día de hoy, eso, tu vida misma, día a día, donde quiera que nos movemos, lo está reflejando. Si tendremos que rendir cuentas hoy delante de Cristo, el Señor nos hallará verdaderamente como este siervo vigilante o como este mayordomo fiel y prudente, un mayordomo diligente. El Señor nos hallará así. Quiero terminar con una cita que aparece en Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? Allí dice el escritor a los hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos, no sea que nos apartemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles en el Antiguo Testamento fue firme, y toda transgresión y desobediencia a esa palabra dicha por los ángeles y los profetas recibió justa retribución, justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada no por ángeles, no por profetas, sino primeramente por el Señor Jesús, nos fue confirmada también por los que oyeron, por los apóstoles? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Lo estás viendo? Yo creo que hoy el Señor nos ha hecho un llamado muy directo, un llamado sincero a que prestemos más atención a todo lo que hemos aprendido, a todo lo que hemos oído hasta este día, no sea que nos extraviemos. Es un llamado a no descuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Por eso, ¿qué te puedo decir? Que retengamos esta palabra, que te tomes ahora con tu familia un tiempo durante este día para reflexionar en lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. A mis consiervos, a mis amigos los pastores, a todos aquellos que están ocupando cierto lugar en el liderazgo de una congregación, amén, pero también a aquellos que no, quizás en esas congregaciones no ocupan ningún puesto de liderazgo, pero sí lo estás ocupando delante de tus compañeros de trabajo. Tú estás llamado a ser luz, a ser sal. Amén. Tú eres un hijo de Dios. Estás llamado a ejercer ese liderazgo en tu casa. Estás llamado a ejercer esa vida de discípulo, de siervo, de mayordomo fiel, diligente, prudente, donde quiera que te mueves. Así que este mensaje no es solamente para el liderazgo de las iglesias, es para ti y para mí, para todos los que nos consideramos siervos del Señor. Así que por eso, ¿qué te voy a exhortar? A que en estas próximas horas durante el día podamos reflexionar, podamos analizarnos, agarrar la Biblia y escanearnos. A ver qué clase de siervo estoy siendo yo para el Señor. Amén. Y meditar y hacernos esa pregunta. Si el Señor viene hoy, si hoy el Señor me viniera a reclamar qué he hecho con esos talentos. Si hoy el Señor viniera y me hiciera rendir cuentas, ¿no?, acerca de mi mayordomía. Cómo he sido, cómo he trabajado como siervo suyo. ¿Cómo me hallaría el Señor? Como ese siervo vigilante. Estoy preparado. Estoy vestido, ceñido mis lomos y tengo mi lámpara encendida, llena del Espíritu Santo. Estoy listo, estoy anhelando la venida de Cristo. Estoy deseando que venga ese día en que Cristo vuelva, que el Señor, ese hombre de familia noble que fue a tomar el reino, regrese. Estoy anhelando eso, estoy listo para recibir a mi Señor, a ese Señor que fue de bodas y está a punto de regresar. Estoy listo para abrirle la puerta. O más bien, soy de aquellos que dicen el Señor se tarda, a lo mejor ni viene, y por eso estoy enfocado y estoy viviendo como un siervo infiel. Como un siervo infiel que la pasará bien mal cuando tenga que rendir cuentas delante del Señor. Amén. Es un llamado a no descuidar la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Por eso, que el temor de Dios, como dice el proverbio, nos aparte de todo mal. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una semana poderosa y que podamos seguir siendo luz, sal, siervos fieles, mayordomos prudentes, leales al Señor, diligentes, siervos vigilantes durante toda esta semana. Amén. Que a lo largo de estos próximos días, mi hermano, tú y yo podamos testificar con nuestras vidas, no solo lo que hemos aprendido, sino que lo que sabemos, lo que hemos recibido del Señor, eso podamos darlo sin guardarnos ni una gotica, ni un pedacito de ese conocimiento. No te lo guardes, tú entrégalo para que otros sean bendecidos, para que otros puedan crecer, para que otros puedan hallar y alcanzar la excelencia en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.